obra de los cielos, salida de Dios, tu tierna mirada. Quisiéramos seguir adelante en esta profundización de algo tan bello, tan hermoso, tan necesario de saber cómo es el matrimonio de los mejores esposos que han estado sobre este planeta, San José y Nuestra Señora. Bueno, pero como hemos hecho otras veces, iniciemos pidiendo a Dios, al Señor, su auxilio y su bendición. La oración a la Santísima Trinidad. Santísima Trinidad, que en la familia humana quisiste manifestar el mejor reflejo de tu ser, recibe nuestra adoración a través de la santa pareja de Nazaret, José y María. Ellos por tu espíritu restauraron y llevaron a plenitud tu plan primitivo de amor familiar, hasta el punto de que en su hogar tu Hijo unigénito se hace Hijo del hombre y primogénito de la creación. Por eso nos propones a la humanidad como pareja modelo de fidelidad creativa, de santificación mutua y de servicio integral, por ser ambos raíz del reino en los inicios de la nueva alianza. Por su intercesión te pedimos por los jóvenes novios que disciernen en serio su vocación matrimonial, y por todas las familias que viven la fecundidad y el gozo de compartir la vida. Jesús, concede a tu iglesia por mediación de tus padres vocaciones consagradas que continúen en la virginidad tu designio de amar como tú amas. Amén. Tenemos pues, hermanos, por delante bastantes cosas importantes de que hablar. Una de estas cosas es una de las causas tradicionales de lo que llamamos nosotros el machismo tradicional. Machismo tradicional, todo el mundo sabe qué es machismo, eso no necesita mucha explicación. Pero en fin de cuentas es una costumbre o una manera de convivir en la cual los varones, los machos, en las familias, en las zonas, en los pueblos, en las ciudades, en las naciones, son los que deciden, mandan, hacen y deshacen. Y entonces toda la vida humana está pendiente de las decisiones de ellos, cosa que no tendría razón de ser, pues tan inteligentes son ellas como ellos, tan capaces de gobierno, de autoridad, de organización, de enseñanza, de aprendizaje, de estudio, son ellas como ellos. Pero bueno, estamos hablando de lo que es costumbre y desgraciadamente no termina de ser costumbre. Esperamos que dentro de pocos años hablemos que en aquellos tiempos de 2024 todavía se hablaba del machismo. Sí, se hablaba del machismo y ojalá no se hable definitivamente dentro de un año o 2 años. Que en esto seamos de verdad coherentes. Organizar una sociedad que tenga cabeza, que tenga corazón, que tenga experiencias positivas, ojalá todas positivas, y para eso necesitamos una formación en la vida sexual, ciertamente. Bueno, precisamente la teología como tal no pudo evadir de esta situación de machismo tradicional. La prueba es que hasta hace 25 años, 30 años, hasta antes del Concilio Vaticano II, la mujer en la iglesia contaba bien poco. Grandes santas sí las hubo, fundadoras, doctoras de la iglesia, tal vez sí, pero que fueran verdaderamente responsables de todo lo que el hombre es capaz de hacer, como que no se nos ocurría semejante cosa, y más bien se veía con distancia a alguna muchachita que tuviera ínfulas de
gobierno, ínfula de autoridad, ínfula de estudiosidad. Nos parecía un poco extraño aquello. Y se le mandaba para su casa, y si se descuidaba un poquito, ni a leer lograba aprender. Tristes casos, pero no se necesita ser tan viejo, tan anciano, para saber de muchas personas, muchas mujeres, que hubieran podido ser en el mundo, en la sociedad laical, excelentes personas, excelentes buscadoras de paz, excelentes buscadoras de gobiernos inteligentes y sanos. Pero el machismo tradicional no dejó surgir a estas personas. Bueno, algo de esto tenemos exactamente en la dogmática, ¿no? La dogmática, la pareja José-María no es tan llamativa que digamos, ¿no? Sabemos que de ellos proviene el Salvador, ¿sí? Pero poco más, poco menos. Las grandes cuestiones teológicas de todos los tiempos han sido planteadas, estudiadas, debatidas y definidas por varones. Eso es así. Toda la dogmática ha sido definida por varones y ha sido estudiada y planteada y mejorada o no tanto por varones. Bueno, estamos en una época ya muy diferente. Dios quiera que este salto que quiere dar la Iglesia lo dé bien, lo dé como debe darlo, y no con lástima, o con vergüenza, o con arrepentimiento, no, que lo dé con gusto. Son sus hijas, las hijas de la Iglesia. Bueno, las grandes teológicas, las grandes virtudes y cuestiones teológicas fueron planteadas, definidas, estudiadas siempre por varones. Esto explica que por casi 2000 años la teología no tuvo sexo, o era exclusivamente masculina como el saber. Esta es una frase citada de una profesora de teología de la Universidad de los Padres Jesuitas en Bogotá. Es un libro muy bonito sobre el Papa Juan Pablo II. El título del libro es Juan Pablo II, leído con ojos de mujer. Y dice exactamente esta frase: la teología no tuvo sexo, o era exclusivamente masculina, como el saber. Es decir, en la escuela todavía iban los niños varones, las niñas no hace mucho tiempo sucedía eso. Y hoy, probablemente, en muchas naciones pobrecitas pasa esto y cosas peores. Que el saber tiene sexo. Saben los varones y las muchachas no saben. Eso no puede ser. Bueno, pero eso incidió fuertemente en que se entrara a profundizar, a observar, a sanar también en el terreno de la sexualidad, en el terreno del matrimonio de los mejores casados, José y María. Con admiración decimos, quedó muy bien en ese matrimonio José. ¿Por qué? Por el machismo tradicional. ¿Será? María no se ha hecho ningún estudio, ninguna penetración, digamos así, seria sobre lo que Nuestra Señora la Virgen María pudo tener en su ambiente, en su tiempo de delegación de su esposo para ciertas cosas que como mujer, tal vez algunas mujeres sí tenían alguna autoridad, alguna misión especial. No sabemos de la Santísima Virgen María, en ese caso, nada. Bueno, hay que estudiar un poquitín la historia de la Iglesia para darnos cuenta de que hasta el siglo V, prácticamente, la figura de San José fue casi totalmente ignorada. Solamente un par de amigos, doctores de la Iglesia, muy inteligentes, muy inspirados por el Espíritu Santo, empezaron a hablar de él
y nos convencieron que él debería tener el don de la virginidad como su esposo. San Agustín y su amigo San Jerónimo, los grandes cabezas de la iglesia. Pero tuvimos que esperar, sí, 6 siglos, en el siglo V. Esta amistad de estos dos estudiosos, el obispo Agustín, nos hace caer en cuenta de la virginidad de José. Bueno, en ese sentido, podemos pasar a algo más abierto, tal vez, o más conocido, que son lo que llamaríamos una causa sola, de tipo psicomoral. Es el matrimonio visto como remedio de la concupiscencia. Quizás muchísima gente no sabe nada de este causal. Las finalidades del matrimonio, en tiempos de estudios muy serios, se redujeron a 3. ¿Para qué el matrimonio? ¿Por qué Dios delega eso a la humanidad? Primero, para la multiplicación de la humanidad, la multiplicación de los seres, la difusión del género humano, que haya más vidas, más hijos adoptivos de Dios. Primero. Segundo, como ayuda mutua, porque sobre todo después de una cierta edad, ya es necesario que uno ayude al otro en forma, un tipo económico, ¿no? En primeros años están en buena salud, pues se supone, pero después de un tiempito, ya las enfermedades y necesidades empiezan a florecer y estos a tener necesidad de ayuda mutua. Y en tercer lugar, es el que nos interesa aquí, exactamente, es el remedio de la concupiscencia. Así decía el libro de Derecho Canónico anterior, en uso hasta 1983. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchísima gente que no se aguanta si no tiene relaciones sexuales. Entonces, algún buen confesor, algún buen amigo del alma, le dice, mire, cásense, para eso es el matrimonio. Matrimonio es para que ustedes se desahoguen. Pues. Bueno, de estas causales, la última sobre todo, ¿qué tenía que ver con la Santísima Virgen María y con San José? Nada, absolutamente nada. En ellos no había un desorden sexual de ninguna clase. Dios nos ayuda a pensar semejante cosa. Pero bueno, el matrimonio tenía esa tercera causal. Lograr apaciguar la inquietud, la efervescencia sexual, sobre todo de los caballeros, ¿no? Ha sido siempre así. Bueno, eso, digamos, habría sido una malísima propaganda si algún estudioso del siglo VI, VII, VIII, IX, décimo, un décimo, hubiera dicho, mire señores, vamos a estudiar este problema a la luz de esta finalidad del matrimonio, mirando a los esposos de Nazaret. ¡Qué vergüenza, Señor! Ir a ponerle a ambos semejante tema de estudio, de opinión. Bueno, entonces eso se prefiere decir, miren, de eso no hablemos. Yo no tiene nada que ver con eso. Callado. Y el matrimonio entonces de José con María, quedamos en esas condiciones. No hablemos de eso, no digamos nada de eso. Callémonos la boca, eso no puede ser. Cállese y siga pidiéndole a Dios que nos mande muchas personas consagradas. Eso tal vez 616, pero relacionar toda esta temática con José y María, no, eso no, absolutamente. Y eso influyó en lo que hoy todavía sabemos del matrimonio. Hay gente que se casa
o no se casa por esto. Y entonces su vida, su responsabilidad ante la sociedad, ante la familia, ante la conciencia, es una cosa muy compleja. ¿Cómo vamos a meter a San José y a la Santísima Virgen en semejante encierro de mal gusto por una parte y de ofensa por otra parte? Bueno, eso nos debe entonces más bien tener como ese respeto, ciertamente, porque tal vez no fue, digamos, una maldad querida por una sociedad desarreglada. No, tal vez fue una explosión o una sinceración, más bien, una sinceración de algún grupo de personajes, de algún grupo famoso de amigos, tal vez, que llegaron a decir, no, es que el matrimonio es para esto, no es para matar, no es para querer, no es para ayudarle a nadie, eso es. Bueno, si eso fue así, que el Señor nos perdone a los que hemos juzgado al prójimo. Y si eso no fue así, digamos al prójimo de hoy día que tenga cuidado, que no se deje arrastrar por situaciones dolorosas, tristes, malas, que hacen mucho daño. Amén. Bueno, una cosa que antes o después teníamos que nombrar es la posición de la Iglesia, de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica Romana sobre esta cuestión de la virginidad del matrimonio, que ha expresado la Iglesia en forma solemne que debemos todos conocer y saber. Vamos a ver cómo el Concilio de Trento fue en el año 1530, 40. Estamos recién descubiertos aquí, los indígenas de las Américas. Ese concilio fue, digamos, el término, para que se pudo terminar, del debate con los hermanos protestantes. Ellos se separaron de la Iglesia Católica, se llevaron sus dolores, sus resentimientos, como otras cosas buenas que pudieron dejarnos también, como el amor por las Sagradas Escrituras. Pero después de todo fue una dolorosa ruptura. Esa dolorosa ruptura se concretó cuando se reunió un concilio que duró bastantes años, duró bastante tiempo. Bueno, todos sabemos en los medios de comunicación no eran los que son hoy. Y por lo tanto un concilio puede durar 3 años, como duró el Concilio Vaticano II, como podía durar 5, 10, 15, 20, 30 años, como duró el Concilio de Trento. Bueno, el Concilio de Trento entonces se nos da una apreciación muy importante. Dice, la apreciación del Concilio de Trento, que en sí misma no constituye una definición dogmática, no es un dogma de fe. Habría que leerla hoy a la luz de otra apreciación pontificia contemporánea a nosotros. Oigan la afirmación de la contemporánea a nosotros. La revelación cristiana conoce 2 modos específicos de realizar la vocación de la persona humana al amor: el matrimonio y la virginidad. Tanto el uno como la otra, en su forma propia, son una concretización de la verdad más profunda del hombre en su ser imagen de Dios. Es decir, que tanto matrimonio como virginidad reflejan las personas trinitarias. Unos en la fecundidad reflejan a Dios Padre
y otros en la virginidad reflejan a Dios Hijo. No hay perfecto nivel de santidad entre el Padre y el Hijo como para entender que tan santo es quien imita al Padre como santo es quien imita al Hijo. ¿Es mejor o es más perfecto imitar al Padre o imitar al Hijo? Bueno, excepto esas últimas frases, lo demás fue la definición conciliar, que como aquí dice, ¿verdad?, no constituyó verdaderamente una expresión dogmática, ¿no? Fue una apreciación muy solemne del Concilio de Trento, pero no tenía intención de dar una respuesta infalible. Bueno, queridos hermanos, estamos precisamente en esta situación de emprender un poco más adelante ya cuáles son las intervenciones del magisterio pontificio o del magisterio de la Iglesia sobre el matrimonio. Lo que dijimos es esto, que es muy famosa esa expresión del Concilio de Trento sobre la virginidad o el matrimonio. Pero la segunda parte es también muy solemne, no es dogmática, pero es muy solemne, de Juan Pablo II, que dice que hoy día reconocemos dos maneras, dos formas de amor: el amor virginal y el amor conyugal. Y eso lo conocemos ahora y lo conocimos hace 20 años, hace 100 años, hace 200 años. Esas cosas se sabían, tal vez no se vivían, o no se predicaban, o no se admiraban, pero estaban en la mente del Señor y de sus amigos. El Señor sabía cómo comunicar a sus hijos una opción por el celibato o una opción por la vida consagrada, por la vida del matrimonio. Bueno, esto debe llevarnos, hermanos míos, a una confianza grande en Dios. El Señor nos ha llamado en este momento de la vida de la Iglesia para profundizar en este tema o en estos temas del matrimonio, que tienen una trascendencia muy grande. De estas charlas y de la comunicación de estas verdades dependen tantas cosas, muchísimas cosas, muchísimos niños, muchísimos matrimonios, muchísimas personas dependen de la seriedad, de la profundidad, del amor con que recibamos nosotros, los que estamos en una situación de responsabilidad pastoral, recibamos estas enseñanzas, las recordemos a los demás, les ayudemos a hacerlas en vida. Esa es una responsabilidad quizás nueva que no teníamos antes, hace años. Ahora sí, hay una responsabilidad muy grande de exponer, de expresar, de ofrecer ese buen ejemplo, un buen ejemplo de cómo se vive en familia según la voluntad de Dios. Y para eso hay un modelo excelente, el más excelente de todos, que fue consagrado por el mismo sumo sacerdote Jesús, cuando se hace hombre en el seno de una familia humana. Bueno, agradezcamos al Señor, mis queridos hermanos, estas reflexiones que hemos podido hacer en esta circunstancia. Amén.